Gloria al Señor. Gracias a Dios. Hermanos amados, es un gusto para mí poder estar aquí una vez más. Gloria al Señor. Hoy miércoles 7, ¿verdad? Miércoles 7 de marzo del año 2018. Estamos en el estudio de la palabra de Dios. Este es el tema número 30. Alabado sea Dios. Llevamos 30 temas estudiando en el libro a la carta a los Romanos. Hemos leído el versículo 21 del capítulo 7. Este es el tema número 30 que se titula La ley del Espíritu y la ley del pecado. La ley del Espíritu y la ley del pecado. Amados, en el mundo nosotros sabemos que hay muchas leyes, ¿sí o no? Que conviven entre nosotros. Entre todas esas leyes encontramos la ley de la gravedad. ¿Qué es esa ley? O sea, la ley de la gravedad es que todo objeto tiene que caer. O sea, todo lo que sube tiene que caer. No puede ningún objeto sostenerse en el aire. Miren aquí. Miren aquí. Hermanos, miren aquí. ¿Ven este micrófono? ¿Sí? Ya. Si yo lo suelto este micrófono, ¿qué pasa? Se cae. Esa es una ley. La ley de la gravedad. Que todo lo que tiene peso tiende ¿a qué? A caerse. Es una ley. No puedo dejarlo este micrófono que se sostenga solo, ¿sí o no? Lo dejo, se cae, no se va a estar ahí solito, sostenido, ¿no? No. Entonces, esa es una ley, amados hermanos, que nada puede sostenerse en el aire. Así como cada objeto tiene que caerse, así es la ley de la carne. La ley del pecado. La ley del pecado nos jala hacia el pecado, o sea, hacia hacer lo malo. Y la ley del Espíritu nos impulsa a romper la ley de la carne. O sea, la ley del pecado, esa ley del pecado, esos deseos de hacer lo malo, cuando a usted le provocan a ira, inmediatamente está esa ley. ¿Cuál ley? La que usted desea vengarse. La que usted también quiere responder con lo malo a esas personas. Supongamos, tu hijo empezó a decirte cosas que están fuera de lugar, te empezó a gritar. Entonces usted dice, eso es injusto, y quiere responderle con las mismas palabras. Quizás te ofendió. Esa es una ley. O sea, la carne, esos deseos malos, nos jalan a hacer lo malo. Pero ¿qué dice la ley del Espíritu de vida? La ley del Espíritu que nos dice que obedezcamos la palabra de Dios. Que cuando alguien nos provoca ira, ¿qué vamos a hacer? Nos dominemos, amemos, porque no saben lo que están haciendo. Si es tu hijo, si es tu familia que se exalta por cualquier cosa, usted debe entender que es porque simplemente Satanás, sus deseos carnales de él, están usando su vida para hacerle caer a usted en tentación. Usted tiene que discernir eso. Entonces, esa ley que te hace que caigas en el pecado es una ley. Pero escuchen, la ley del Espíritu nos impulsa a romper la ley de la carne, a elevarnos sobre lo imposible. Miren, antes que conozcamos a Jesús nosotros, ¿se acuerda usted que la ira te dominaba? ¿Sí o no? Renegón, pero de primera, un fosforito. A momentos se encendía la ira. Y todos los pecados, murmurador, calumniador, tantos pecados que hemos cometido. Pero escuchen, en el momento que nosotros nos entregamos a Jesús, aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, recibimos al Espíritu de Dios que nos hizo nacer de nuevo.
Ahora tenemos vida espiritual. Con esa vida espiritual nosotros podemos servir ¿a quién? A Dios. Porque Dios es ¿qué? Dios es espíritu. De esa manera podemos servir a Dios. Así, mire, escuchen. Si yo les puse ese ejemplo hace ratito del micrófono, que se puede caer, ¿sí o no? No puede sostenerse. ¿Qué hace un avión? Un avión rompe esa ley. Un avión rompe la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar y que nada se puede sostener. Algo que tiene peso va a caerse siempre. Pero el avión rompe esa ley y ¿qué pasa? Se eleva sobre la ley de la gravedad y vuela sobre los aires, o en los aires, sobre la tierra. Mira, la ley del Espíritu también rompe la ley de la carne y nos da victoria en Cristo Jesús. ¿No les da eso alegría? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya nosotros la ira, mira, la ira, el orgullo, la vanagloria, la fornicación, la murmuración, las mentiras ya no nos dominan. Ya no nos dominan, ya no nos pueden dominar a nosotros. Porque si estamos en Cristo, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, ¿qué pasa? Rompemos esa ley de la carne. Antes usted era fosforito, antes usted era alguien que renegaba, alguien que siempre estaba tendiente a hacer lo malo. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora ya no. ¿Qué hace usted cuando sus hijos le hablan mal? ¿Usted qué pasa? ¿Usted muestra amor para ellos? ¿Tiene paciencia con ellos? Y dice, solamente puedo orar por ti. Solamente voy a clamar por ti, hijo mío, porque no sabes lo que estás haciendo. Eso, amados hermanos, esa ley rompe la ley de la carne, la ley del Espíritu. O sea que ya no eres la misma persona. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros éramos personas esclavas de los vicios? Éramos esclavos de los vicios. Pero ¿qué pasó? El día que Cristo llegó a nuestra vida, amados hermanos, sentimos un cambio tan radical que si nosotros alimentamos al Espíritu, o sea, a la nueva naturaleza, al nacido de nuevo que está dentro de nosotros, amados hermanos, vamos a tener victoria siempre. Si nos alimentamos con la palabra de Dios, si cada día oramos, si nos congregamos, amados hermanos, vamos a crecer más cada día. La carne cada día va a estar dominada, porque son dos leyes. Y usted dirá, ¿cuál es el que manda? Ahí sí vale eso. ¿Cuál es el que manda? ¿Cuál es el que comanda tu vida? ¿El Espíritu de Dios por medio de la vida espiritual que tienes? ¿O el pecado? ¿O la ley de la carne? ¿La ley del Espíritu o la ley de la carne? ¿Cuál prevalece en tu vida? Es la pregunta. ¿Cuál prevalece en tu vida? ¿La ley del Espíritu o la ley de la carne? Eso usted se lo responde. Hemos leído Romanos 7:21. A ver, 7:21. Dice la Biblia. Dice la palabra de Dios. Diga gloria a Dios. Diga aleluya. Diga Cristo vive. Eso. Yo quiero que vayan conmigo. Ojea ahí su Biblia. Dice: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Ahí está, ley. Que el mal está en mí. Mira, la primera frase que dice, así que queriendo yo hacer el bien, ese es el deseo de la ley del Espíritu, del nacido de nuevo. Porque Jesús lo dijo, ¿verdad?
Nicodemo le dijo: Señor, ¿qué hago yo para entrar al reino de los cielos? ¿Qué tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos? Nacer de nuevo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tenemos que nacer de nuevo, ¿sí o no? Tenemos que nacer de nuevo. Entonces, ese nacido de nuevo, esa vida espiritual que tenemos dentro de nosotros, dice: queriendo yo hacer el bien. La vida espiritual siempre va a querer hacer el bien. Siempre va a querer dominar a la venganza, a los celos, a las contiendas, a la vanagloria, al orgullo, a todo eso. Siempre. Pero luego dice: hallo esta ley, dice, que el mal está en mí. El miércoles pasado habíamos hablado de el pecado que vive en mí. O sea, del pecado, que esa costumbre de pecar que se quedó dentro de nuestros miembros, en nuestra lengua, esa costumbre de hablar mentiras, esa costumbre de calumniar, de murmurar, esa costumbre que quedó en nosotros, dice, siempre nos va a querer jalar a hacer lo malo. Siempre nos va a querer jalar la carne para hacer lo malo, para reaccionar mal delante de nuestras tentaciones que tenemos todos los días. Siempre la carne, por eso que debemos estar fortalecidos con la palabra de Dios. Por eso que usted no debe perderse un solo culto en la iglesia. Porque un culto, escuchas palabra de Dios y te alimentas para que el otro día estés preparado para afrontar cualquier situación que se te presente. Todos los días tenemos tentaciones, todos los días tenemos pruebas. La pregunta es: ¿cuántas de esas luchas, de esas pruebas, salimos victoriosos? Por no decir que muchas de las veces caemos en lo mismo. Es increíble, porque el mal está dentro de nosotros. El mal quedó allí. La costumbre de hacer lo malo quedó dentro de nosotros. Mira, yo les pregunto a ustedes: ¿qué pasa si llegas a tu casa y encuentras una desgracia horrible? ¿Cómo usted va a reaccionar? ¿Qué pasa si lo que más quieres te robaron? ¿Cómo usted reacciona? Yo le respondo ahorita. Usted va a reaccionar como esté lleno dentro de sí. O sea, si te llenaste de la palabra de Dios, te fortaleciste del Señor, pues vas a reaccionar de esa manera. Si no, lamentablemente va a ser terrible la situación, porque la carne, escuchen, en ese momento de la prueba, la carne te jala y te bombardea. Grítale: ¿por qué Dios permitiría que te robaran? ¿Por qué Dios permitiría eso? Y la carne empieza a hacer todo eso. ¿Para qué? Para hacer lo malo, para que nosotros caigamos en la tentación. El problema no es ser tentados. El problema es que caigamos en la tentación. Dice la Biblia que Jesús fue tentado ¿en qué? En todo. Entonces, no es pecado ser tentado. Él fue tentado en todo, hasta en lo sexual. La samaritana le insinuó al Señor, imagínate. Ya tendremos oportunidad de meditar eso. Pero él fue tentado en todo, pero él siempre venció la tentación. Satanás en el desierto: a ver, tírate de aquí, al cabo que la Biblia dice que los ángeles vendrán y te ayudarán. Y el Señor dice, ese texto está sacado de contexto. No significa eso. La Biblia dice que no tentemos al Señor Dios Todopoderoso. Entonces Jesús tuvo con qué responder. La pregunta es esta: ¿de qué estamos llenos? Y en medio de las tentaciones o pruebas, ¿cómo respondemos nosotros? Supongamos
Supongamos que te duele algo y de pronto te sientes mal y dices, voy a ir al médico a ver qué. Has orado y no ha pasado nada. Vas al médico, llegas y el médico te hace un chequeo y te dice, ¿sabes qué? Usted tiene cáncer. ¿Qué haría usted? Está la pregunta allí. Y quizás, por eso le digo, en ese momento la carne empieza a jalarte y dice, reacciona, reacciona, reacciona. Grítale a Dios, habla mal contra Dios. Dios tiene la culpa. Tanto que eres fiel, tanto que asistes a la iglesia, tanto que evangelizas, tanto que apoyas la obra de Dios, tanto que haces esto, tanto que haces el otro. Y empiezan las tentaciones en ese momento. Por eso es que muchos caen, hermanos. Porque el mal dentro de nosotros está. No es el diablo solamente. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Cuídate de ti mismo, ¿sí o no? Cuídate de ti mismo, le dije. Es increíble. Por eso que, amados, tenemos una lucha dentro de nosotros. Nacimos de nuevo, pero el deseo de pecar está latente en nuestros miembros. Está latente en nuestros miembros. La carne es terrible, hermanos. La carne es terrible. Nosotros tenemos que fortalecernos con la palabra de Dios. A ver, escuchen. Miren aquí. ¿Por qué en Apocalipsis le dice a los tibios que los vomitará de su boca el Señor? ¿Sabes quién son los tibios? Los que no le hacen bien a nadie, pero tampoco le hacen mal a nadie. Los que ni oran, pero tampoco hacen cosas que no deben. Los que ni hacen ni deshacen, están en el medio. Están como que haciendo las cosas del mundo, pero tampoco no van a la iglesia. Hermanos, escuchen. Esa es una situación terrible. Porque Dios dice que los vomitará de su boca. ¿Por qué? Porque no se alimentaron con la palabra de Dios. No se llenaron con la palabra de Dios. Han dejado de congregar. ¿Y saben qué les ha pasado? La carne les ha ganado. La carne les ha tumbado, les ha jalado. Porque la ley te jala. También la ley de la gravedad, ¿qué pasa? Agarro algo que pese, lo suelto y se cae. Y esa ley hace eso. Pero la ley de la carne te va a jalar a hacer lo malo. Te va a jalar a hacer lo incorrecto. En un lenguaje sencillo dice esto: me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. El apóstol dice eso. Quiero hacer lo bueno, pero solo puedo hacer lo malo. Dice esto: me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. ¿Pero esto qué? Si solamente me alimento mi carne. Cuando usted empieza a quejarse, usted empieza a murmurar, ¿sabe qué está haciendo? Está alimentando su carne. Alimentar a nuestra carne es como alimentar a un animal salvaje que te puede destrozar en cualquier momento. Terrible, hermanos. La carne es terrible. La ley del pecado siempre se va a oponer y nos va a jalar a caer en el error del pecado. Es una lucha constante donde el que vence o prevalece es el que está más alimentado, sea la ley del pecado o la ley del espíritu. La pregunta es esta: ¿a quién usted está más alimentando? Pregúntese usted mismo. ¿Cuánto tiempo le doy para leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo al día le doy para orar? ¿Cuánto tiempo al día le doy para escuchar mensajes? ¿Cuánto tiempo del día? Pregúntese eso. ¿Y cuánto tiempo le doy para escuchar radios que no sean de Dios? ¿Cuánto tiempo le doy para leer cualquier cosa o para mirar la televisión y mirar programas que no deben? ¿Cuánto tiempo le dedico para Dios y cuánto tiempo le dedico para otras cosas que no aprovechan, que no sirven de nada?
Por eso que debemos preocuparnos en eso, en alimentar nuestra vida espiritual. Si no alimentamos nuestra vida espiritual, ¿saben qué va a pasar? Como muchos, que por el engaño del pecado, por las cosas que sus ojos ven, poco a poco empiezan a descuidarse. No vienen, se van debilitando. Como no comen, su vida espiritual se empieza a debilitar y su carne empieza a tomar vigor. Sus deseos carnales empiezan a tomar vigor. Y es terrible, hermanos. Y son los tibios. ¿Qué dice los tibios? Los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Gálatas 4:29. Solamente anote, no lo busque, mire para acá, para que no se pierda del mensaje. Gálatas 4:29 dice esto: pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Preste mucha atención. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. A ver, mira. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo está hablando de Sara, la esposa de Abraham, Sara y Agar, la sierva que fue tomada para tener un hijo. Mira, no fue la voluntad de Dios de que Agar tuviera un hijo con Abraham. No fue la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le prometió y le dijo: yo te voy a dar un hijo, pero de ti y de Sara. Pero Abraham fue más bueno, quiso darle una ayuda a Dios y tuvo un hijo con Agar. ¿Saben quién nació? ¿Quién nació de Agar? Ismael. ¿Saben quién es el papá de los quiénes son los hijos de los ismaelitas? Los hijos de Ismael, ¿quiénes son? Todos los árabes. Todos los árabes. Pero mira qué importante es esto, porque dice, mira: pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Ismael había nacido según la carne. Isaac había nacido según el Espíritu, según la voluntad de Dios. Y la carne siempre va a perseguir al Espíritu. Siempre va a estar contrario a las cosas de Dios. Tu carne no le va a gustar orar, jamás. Tu carne va a decir: ay, otra vez a la iglesia, otra vez orando, otra vez leyendo la Biblia. Por eso que tenemos que someter nuestra carne, debilitarlo tanto que cada vez desaparezca los deseos de pecar. A esa meta tenemos que llegar, que los deseos de pecar de nuestra lengua, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de todos nuestros miembros de nuestro cuerpo desaparezcan totalmente. Porque la Biblia dice que Dios quiere que lleguemos a la imagen ¿de quién? A la imagen del varón perfecto. Esta es la perfecta voluntad de Dios, que nosotros lleguemos a la imagen del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Jesucristo. Entonces, dice: nunca habrá amistad entre la luz y la oscuridad. ¿O sí? No, jamás. Entonces nunca habrá amistad entre la carne y el espíritu, jamás. Nunca se va a combinar lo blanco y lo negro, jamás. Entre el pecado y la santidad, nunca se va a poder combinar. Siempre uno va a estar en contra del otro. Siempre. Ismael, mira, Ismael nunca amará a Israel. Nunca lo amó. Nunca amó a Isaac y Ismael. Mira, escuchen. Hasta el día de hoy los árabes le hacen guerra a Israel. ¿Se imagina eso? Hasta el día de hoy todos los árabes le hacen guerra a los israelitas. Todo el Estado Islámico. ¿Han visto? Niños se ponen bombas, se meten a los autobuses de los niños judíos, y esos niñitos de 8 a 10 años que están amaestrados
Primero dicen Allahu Akbar. Eso significa Alá es el más grande, y explota en la bomba. Y todo un bus lleno de niños, todos muertos. ¿Por causa de quién? De los hijos de Ismael. Porque Ismael es símbolo de quién? Ismael es símbolo de la carne. Ismael es símbolo de la carne, que siempre va a estar en contra de la ley del Espíritu. Siempre va a estar en contra de la vida espiritual que usted lleva. A la carne no le va a gustar que usted se santifique. A la carne siempre le va a gustar que usted sea un celoso, que usted sea un calumniador, que usted viva en pleitos, que usted viva gritando a todo el mundo. En eso se deleita la carne. Pero si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere vivir una vida en santidad, porque escuchen, cuando uno siembra en la carne, va a cosechar también. Porque la Biblia dice, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si sembramos para la carne, vamos a cosechar, pero momentos muy difíciles, momentos muy terribles. Dios dice que nos santifiquemos, que guardemos nuestra vida, que vivamos en santidad, que hagamos su obra, y nos va a ir muy bien. Vamos a pasar dificultades, pero lo vamos a afrontar y vamos a superarlo, porque Dios es bueno. Tenemos que agarrarnos de esas promesas. Amén. Amén. Denle un aplauso entonces al Señor fuerte. Qué bendición que nadie se duerme. Por ello que la ley del pecado, es por ello que la ley del pecado siempre luchará con la santidad del nacido de nuevo. ¿Usted cree que nuestro cuerpo, los deseos que están dentro de nosotros de pecar, quieren que nos santifiquemos? No. La ley del pecado quiere que cada día usted haga lo malo. Quiere que lo dejes lengua suelta allí, una lengua bien larga que tanto habla mal y cosas así. Quiere que duermas ahí todo de largo y... ¿se imagina? Sin orar, sin buscar a Dios, sin abrir tu Biblia y poder orar a ver, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Háblame, Señor. Y vas a abrir la Biblia y Dios te va a hablar. Pero la carne no quiere eso. La carne te dice, duérmete. ¿Por qué creen que la gente se duerme en el mensaje? Es curioso, porque solamente en el momento del mensaje se duerme. Después no. Llegan a su casa y no se duerme. O pasa el mensaje y están más despiertos. Imagínate eso. Pasa el mensaje y están abiertos los ojos ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Hermanos, porque ni la carne, nuestros deseos malos, nuestra carne, tampoco el diablo quiere, escuchen, que nosotros escuchemos la palabra de Dios. ¿Quién no quiere que nos alimentemos? Siempre va a haber una lucha. La carne jamás querrá que nos santifiquemos. Gálatas 5:16. Vamos. Anote o busque. Gálatas 5:16. Anote. Dice, preste mucha atención. Digo pues, dice, andad en el Espíritu. Mira, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo dice? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? Que alimentemos nuestra vida espiritual, amado hermano, amada hermana. A ver, si tú te preguntas y dices, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué es que tengo malos impulsos? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué murmuro? ¿Por qué hablo mal? ¿Por qué les grito a mi familia, a mis hijos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque usted no está andando en el Espíritu. Porque usted está débil. Usted necesita sumergirse en la oración y alimentarse con la palabra de Dios. Congregarse cada día.
Y luego dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagas a los deseos de la carne. A ver, escuchen. Es como cuando tu hijito no quiere comer la comida. Ay, no quiero. Hijito, toma, ahí está tu verdura. Ay, peor, te la bota en la cara. Y el niño está saliendo por ahí, ve un heladero que está ahí con su cornetita, ¿verdad? Y dice, yo quiero un helado. Y la mamá, sí, hijito, vamos, toma tu heladito. Y dice, quiero un chocolate. Y empieza a comer chocolate. Vamos, hijito, toma con tu plato. Y hasta la mamá a veces lo corriendo detrás del niño para que coma su comida. Y no come. Pero la mamá, ¿qué hace? Le satisface sus deseos. Nunca va a crecer ese niño, va a estar con un vientre bien gigante. ¿Por qué? Porque está lleno de lombrices. Porque come puro dulce. ¿Y qué pasó? Le causó algo terrible. Escuche. Es lo mismo. No satisfagas a los deseos de tu carne. Usted tiene que ser drástico con su carne. A ver, tienes que entrar a las 8 a tu trabajo. O a donde sea. Tienes un compromiso 8 en punto. Has quedado con cualquier persona. O tienes un compromiso con Dios aquí 7 en punto. Ay, a las 6:30. Ay, todavía. 6:40. Ay, puta, uy, no, nadie está llegando a esta hora. 7:30, 8. Bueno, ahora sí voy a... No. Has satisfecho los deseos de tu carne. Si usted entra 8 de la mañana a algo, usted tiene que estar 6 o 5 orando, buscando a Dios, haciendo tus cosas y dándote ese tiempo para poder llegar. Si usted tiene un tiempo para orar, usted tiene que dominar esos deseos de la carne. La carne siempre va a querer hacer lo malo. Hay un pecadito, no importa, y empiezas a satisfacer los deseos de tu carne. Ay, no, yo creo que no va a decir nada a Dios si yo miento un ratito. Y empiezas a satisfacer los deseos de tu carne. Alguien viene y te dice, ¿sabes qué? Yo estoy mal aquí. Mira que el hermano fulano de tal es así, es así. Y empiezas tú también a decir, sí, ¿verdad? Ah, ya, pues hay que decirle a los demás para que todos sepan. Y empiezas a satisfacer los deseos de tu carne. Empiezan a provocarte ira y empiezas tú también a responder con lo mismo. Ay, te gritó ahí una vecina que es una bruja y usted le sigue respondiendo, responde con lo mismo. Estás satisfaciendo los deseos de tu carne y no estamos siendo diferentes a los demás. Nosotros los cristianos debemos ser diferentes a los demás. Por eso dice Pablo, anden en el Espíritu, vivan en el Espíritu, hagan lo que el Espíritu dice. No satisfagan los deseos de vuestro cuerpo. La carne siempre te va a llevar hacia lo malo, siempre. No importa un pecadito por aquí. Ay, que hoy día no importa, no voy a la iglesia. Puedes venir, pero tu carne te dice no. Pero usted tiene que dominar eso y usted tiene que levantarse y decir, yo lo hago por amor al Señor. O sea, el lenguaje sencillo dice esto, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, hay una guerra pues allí. Es como el positivo y el negativo, los dos polos de la luz. A ver, chócalos. Se unen, ¿verdad? Se pegan ahí bonito. Y no. Apenas lo chocas y ¡boom! Y hace un golpe bien fuerte. Parece que explotó algo. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque los dos son contrarios. Nunca se van a llevar bien. Y usted está en el centro. Usted tiene que elegir ¿a quién prefieres? Para que nos vaya bien y para que lleguemos al cielo tenemos que satisfacer a los deseos del Espíritu de Dios, al nacido de nuevo que está dentro de nosotros. Amén. A ver, vamos a inspeccionar. Ahí uno se está durmiendo. Vamos, un aplauso para que se despierte, pero fuerte. Ah, ¿ve? Se despertó.
Gloria a Dios. Luego dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, si somos guiados por el Espíritu de Dios, no estamos más bajo la ley. No nos preocupemos. No estamos bajo la ley que te condenaba. Porque ya aquel que vive en la carne, dice la Biblia, sí está bajo la ley. Pero aquel que vive en el Espíritu, nació de nuevo, se esfuerza, busca a Dios, amados hermanos, está bajo la protección, bajo la gracia del Dios Todopoderoso. Como dice la Biblia, que si pecamos, abogado tenemos, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Diga gloria a Dios. Diga Cristo vive. Gloria al Señor. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Qué dicen? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Cuente. Adulterio. ¿Qué es adulterio? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es una traición también el adulterio. Escuchen, las consecuencias del adulterio son terribles. Porque separan a la pareja de esposos, separan a los hijos se van contra los padres, separan a las familias, hasta los vecinos. Porque los vecinos dicen, oye, qué bien se veían esa pareja de esposos. Eran muy fieles. Mira cómo se veía que iban a la iglesia y todo eso. Pero ¿qué pasó? Vino una loca y se metió ahí el Señor y cayó en adulterio. Y mira, ¿a dónde ha caído? Y es algo terrible, hermanos. Luego dice fornicación, la juventud que practica la fornicación, que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Eso es qué? Eso es fornicación, por eso es que trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? A ver, dígame de la fornicación. Las enfermedades, el SIDA, el chancro y tantas enfermedades que llega a ellos por consecuencia de su desobediencia. Algunos mueren incluso estando fornicando. ¿A dónde se van esas almas? ¿Al cielo? La Biblia dice que no heredan el reino de Dios. ¿Cuál es lo contrario? La condenación del infierno, lamentablemente. Luego dice inmundicia. Inmundicia son todas aquellas cosas que son pecados. Algo que es desagradable, algo que es terrible, algo que usted no lo puede soportar como cristiano, como las hechicerías y todos ellos son inmundicias. Lascivia, los deseos de los ojos por desear mujeres ajenas. ¿Han visto? Yo sé que ustedes la han visto. Presten atención, miren aquí. Miren aquí, hermanos, estoy hablando con ustedes. Diga gloria a Dios. Miren. ¿Han visto los jóvenes o a cualquier hombre que cuando pasa una jovencita y es bien bella de su cuerpo, se dan la vuelta y parece que ya le tomaron foto con sus ojos? Hasta grabaron un video con sus ojos. ¿Han visto o no han visto? Eso es lascivia. Y eso hacen, se puede decir el 99% de personas que no son cristianas. El cristiano tiene la tentación de ver. Pero está allí la decisión de él, está la lucha. Mira, mira, dice la carne, mira, mira, mira. ¿Qué va a hacer el varón?
Tiene que desviar su mirada y decir, no, no puedo ver eso. No me hace bien eso. ¿Saben por qué no nos hace bien? Yo les pregunto a ustedes. Miren aquí. No se duerman. No se duerman. Ya, listo. Escuchen. Yo les pregunto a ustedes. Si usted come algo que es... A ver, es igual que la comida chatarra, pues. Te alimentas y alimentas y te alimentas, ¿qué pasa? Vas a empezar, te va una indigestión adentro. No te hace bien. ¿Lo puedes comer? Sí, lo puedes comer. Pero te causa una obesidad. Te llena las venas de grasa y termina en un paro cardíaco. Muertos. Hasta ahí no me quedó. Eso es consecuencia de comer mal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Escuchen. El hombre puede practicar la lascivia. La Biblia dice, el libro de 1 Corintios, Pablo hablando, todo me es lícito, pero no todo es bueno, dice. No nos hace bien el pecado nos va a destruir tarde o temprano, hermanos. Por eso que debemos desecharlo de nuestra vida. Tarde o temprano nos va a hacer algún daño que va a ser irreversible. Luego dice idolatría, luego dice hechicerías. Hechicerías, imagínate eso. Todos los hechiceros, los que hablan con los demonios, los que hablan con Satanás, los satanistas que practican todo eso. Enemistades, dice, pleitos, andar peleando entre... Despierten. Bueno, denle un aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, gloria a Dios. Fuerte, fuerte, gloria al Señor. ¿Cuáles son los pleitos? Que a veces la gente anda peleando, peleas. O sea, en tu casa puede haber peleas que no son tuyas, que son los hijos a veces, pero que usted entre en la pelea, no. Usted es cristiano, usted demuestre que es un hijo de Dios. Luego dice celos, ¿verdad? Esos celos enfermizos entre el esposo y la esposa, entre la esposa al esposo, a veces, ¿verdad? ¿A dónde te has ido? ¿Con quién te has ido? ¿Por qué te has ido? Ay, mira, y empiezan esos celos que son de la carne. Luego dice iras, contiendas, peleas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Ningún borracho entrará en el reino de Dios. Orgías y cosas semejantes a estas. Hay gente que fuma, que se masturba, que ve pornografía. Hay gente que hace todo eso. ¿Saben qué dice? A ver, ¿dónde dice la Biblia que no es bueno fumar? O no es bueno mirar pornografía, o no es bueno la masturbación. Ellos dicen así. Pero mira lo que dice aquí. Y cosas semejantes a ¿qué? Semejantes a eso. Hay gente que dice, ¿dónde dice en la Biblia que no se debe fumar marihuana? Bueno, cosas semejantes a esta. La masturbación, el ver pornografía, eso lo destruye al ser humano. La gente se vuelve más turbada, se turba. Terrible es eso. Es terrible. Aquellos, ¿qué les hace la droga? La droga les mata, les destruye. ¿Qué hace el cigarrillo? El cigarrillo les destruye sus pulmones y llegan a tener cáncer. Se muere. Su hígado totalmente contaminado. Por eso que, amados hermanos, Dios nos llama a santidad. Dios nos llama a que nosotros guardemos nuestra vida. El lenguaje sencillo dice de esta manera: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a los malos deseos de su carne. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Escuchen, usted puede tener pensamientos que vienen así. Ni sabes de dónde llegó. Ay, tú dices y rechazas ese pensamiento, piensas en las cosas de Dios. Pero si usted empieza a pensar y a decir, no tengo plata, ¿qué hago? No, mejor voy a hacer esto. Yo he visto que mi jefe ni se da cuenta de la plata que yo cuento, y ahí puedo agarrar a uno. Y empiezas a meditar. Eso, amados hermanos, esos son malos pensamientos que uno lo va
procesando. Muchos vicios, dice, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan con todos, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya los había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Diga gloria a Dios. Apláudele al Señor. Gloria a Dios. Fuerte, gloria al Señor. Dice, versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, o sea, dice, no lo practiquen. Escuchen, miren para acá. Dice el apóstol Pablo, todo lo que leímos, ustedes no lo practiquen. Eviten los celos, eviten las contiendas, eviten los pleitos, eviten todo lo malo. No lo practiquen, dice, antes que los que practican tales cosas, que dicen, no heredarán el reino de Dios. Eso es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte. Versículo 22. Versículo 22 del libro de Romanos. Versículo 22 del libro de Romanos. A ver, Romanos. Se duerma. Versículo 22. Estábamos en el versículo 21. 7:22 del libro de Romanos. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, o sea, del nacido de nuevo, que estamos nosotros nacidos de nuevo. Me deleito, dice, en la ley de Dios. O sea, de lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. Lo contrario a las obras o actitudes del pecado es vivir del nacido de nuevo la vida del cristiano. El vivir del nacido de nuevo, amados hermanos, es conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a ir nomás allí a Gálatas, apunte, Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Lenguaje sencillo. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Escuche. Si usted dice, yo no consigo amar, hermano, mi esposo, mi hijo, mi sobrino, mi vecino, quien sea, mi amigo, me hizo cosas malas y no consigo perdonarlo. Escuchen, si usted no consigue perdonar, si usted no puede amar a tus enemigos, quizás usted nunca nació de nuevo y necesitas arrepentirte de todo tu corazón y pedirle al Señor que venga a tu vida, que perdone tus pecados y que necesitas urgente de Él. Porque dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, a los buenos y a los malos. Por amor salimos a evangelizar. Por amor salimos a buscar aquellas almas que están perdidas. Por amor. Porque amamos a los demás. Dice, estar siempre alegres. La Biblia dice que nos gocemos siempre. Que demos gracias a Dios por todo. Debemos estar siempre gozosos. Aunque en la enfermedad, sí, mi hermano, siempre tenemos que estar alegres. Y vivir en paz con todos. No tienes que estar diciendo, no voy por ahí porque por ahí está mi vecina que el otro día nos discutimos. No. Ve y reconcíliate, ve y habla, ve y haz las paces. ¿Qué dice la Biblia? Seguid la paz con todos. ¿Y qué más? La santidad. Sin lo cual, ¿qué? Sin la cual nadie verá a Dios. Dice, nos hace vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables. Hay gente que dice, yo he escuchado cristianos que dicen, yo no tengo paciencia. No, yo no lo tengo. Ha abandonado su primer amor, estoy seguro. Ha abandonado su primer amor. Necesitas volver a Dios. Decirle, Señor, perdóname porque he abandonado mi primer amor. Ahora sí vuelvo, busco de todo tu corazón. Y ahí sí empiezas otra vez a hacer lo que hiciste en el principio. A orar más, a leer la Biblia, a congregarte de una manera bien seria. Amén.
Luego dice 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Diga gloria a Dios. Fuerte, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Santo. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, tratar bien a los demás, eso significa mansedumbre. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Eso debe ser el cristiano. Ser humilde. No es ser orgulloso ahí como el pavo real, como el sapo que se infla bien orgulloso. No. Debemos nosotros ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. La ley de la carne, ¿qué te dice? Haz lo malo. Respóndele tú también con lo malo. Mira, te dijeron cara de cocodrilo. Te ofendieron. Respóndele tú también. ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, me niego a mí mismo. Obedezco al Señor y prefiero callar. Porque eso hizo Jesucristo. 24. Pero los que son de Cristo, dice, antes, no hay ley que esté contra todo esto. O sea, con ser amorosos, ser pacientes, ser humildes, controlar nuestros malos deseos, no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Los que son de quién? ¿De quién es usted? De Cristo. Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y sus deseos. Y estás libre. Lo que le pasó al Señor Jesucristo le debería pasar a nuestra carne. Tenemos que meditar en eso y vivir como Dios quiere todos los días. Amén. Amén. Fuerte, amén. Eso. Están ahí todavía vivos. Todos somos de Jesucristo, dice. Los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Cristianos que son egoístas no se puede concebir. Es un cristiano que es un carnal. Ya vamos a hablar de los carnales. Ya Romanos habla de todo, hermanos. Tremendo es eso. Luego dice 25, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si naciste de nuevo, practica también lo que dice la Biblia. ¿Me entiende? O sea, si usted nació de nuevo, está reconciliado con Dios. Ahora, lo que estamos predicando, que debes amar, que debes perdonar, que debes ser paciente, que no debes exaltarte con todo lo que te dicen. Si usted hace eso, está viviendo según el Espíritu. O sea, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. La pregunta es esta: ¿obedecemos al Espíritu? ¿Obedecemos o no obedecemos? A veces. Bueno, ¿cuántos aman a Dios? Ya, ahí un momentito. ¿Cuánto usted ama a Dios? ¿Cuánto usted ama a Dios? Del 1 al 10. La respuesta es sencilla. Usted ama a Dios conforme obedece la palabra de Dios. Si usted obedece poco, pues imagínate. Pero si usted se esfuerza todos los días en amar a los demás, en ser paciente con todos, en no exaltarte con los que te ofenden, usted está amando a Dios. Está demostrando que usted ama a Dios. 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. ¿Usted ha escuchado eso de que a veces hay hermanos que llegan y dicen: yo oro mejor que tú? Yo hablo lenguas, tú no hablas lenguas. Yo canto más bonito que el fulano de tal. Eso es vanagloria. Eso es vanagloria.
Si queremos ser cristianos verdaderos, debemos alimentar nuestra vida espiritual cada día leyendo la palabra de Dios, poniéndolo en práctica, orando sin cesar y cultivando así el amor, el gozo, la paciencia y todo lo que hemos leído. ¿Para estar qué? Para estar fortalecidos y cimentados en la fe en Cristo Jesús. Amén. Apláudele al Señor con alegría. 23 del libro de los Romanos, versículo 23, último. Dice: pero veo otra ley en mis miembros. Mira. Veo otra ley. ¿Dónde? En mis miembros, en mi cuerpo. Esos deseos que están en mi cuerpo, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente o la ley del espíritu. Dice: y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. O sea, escuchen. ¿Se acuerdan de los fariseos? Los fariseos se jactaban, se creían mucho, porque ellos decían: nosotros sí obedecemos la ley de Jehová. ¿Se imagina eso? Pero ellos estaban, como dice Pablo, ellos no podían dominar sus malos deseos. Ellos vivían como en una cárcel de pecado que les hacía practicar todos los días el pecado y no podían dejar. Ellos tenían el deseo de obedecer la ley de Dios, pero no podían, porque la ley tiene un propósito. La ley, solamente el propósito de la ley es llevarnos hacia Cristo, hacernos reconocer que no podemos obedecer la ley de Dios y aceptar la gracia y la misericordia, el perdón de nuestros pecados. Por eso dice: sinceramente yo quería obedecerlo, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil. Pero escuchen, ahora, como cristianos nosotros, como hijos de Dios, si alimentamos nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Usted va a prevalecer sobre su carne. Usted cada día va a ser menos celoso. Sigues alimentándote, cada día va a ser mucho menos. Si sigues alimentándote, sigues practicando la Biblia, vas a llegar a ser cada vez menos. Como dice la parábola, que dio el fruto a 60, a 30, 60 y 100%. ¿A cómo estamos dando fruto nosotros? Al menos al 30, ¿no? 60 otros. Otros ya llegaron al 100%, al 90%. Hermanos, tenemos que ser cristianos de verdad. Tenemos que cada día practicar la palabra de Dios. Mira lo que dice, 24. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo decía de una persona que no conoce a Dios, que está encerrada en la esclavitud del pecado y no puede salir, no tiene la llave. ¿Cómo salir? Es como estar en una cárcel. ¿Cómo vas a poder salir? Y él grita y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice esto: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hay gente que se queda aquí. Miserable de mí, pobrecito de mí. Hay cristianos que yo lo he escuchado, dicen: ay, hermano, pobre, soy miserable, soy un pecador, porque todos los días estoy pecando. Yo ya llevo aquí 4 años viniendo a la iglesia, pero sigo pecando todos los días, no soporto. Mira, ese hombre nunca nació de nuevo. Esa persona nunca nació de nuevo.
Porque si naces de nuevo, Cristo te abre la puerta de esa celda de pecado y te saca, te limpia de todos tus pecados y empiezas a ser un cristiano de verdad. Y eres declarado justo e inocente delante de Dios. Por eso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo es el único libertador de nosotros. Él nos libertó de la esclavitud del pecado y de la muerte y de la condenación del infierno. Él nos hizo libres, amado hermano. Por eso dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? ¿Quién me librará? Le doy gracias a Dios porque Jesucristo me ha liberado. ¿Quién nos libertó? Dígalo, ¿quién nos libertó? No, ahí está ahí Cristo. Vamos, fuerte, ¿quién nos libertó? Fuerte, ¿quién nos libertó? ¿Quién te libertó? Fuerte, ¿quién te libertó? Aleluya. Un aplauso al Señor. Doy gracias a Dios porque Jesucristo me ha liberado. Gracias a Jesucristo hoy somos libres del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Hay que vivir para servirle a Él, pues el pecado siempre nos querrá esclavizar, pero estando en Él, en Cristo, podremos vencer todo tipo de pecado. El pecado no nos va a dominar. ¿Por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Último versículo. Último versículo. Último versículo, el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, con el nacido de nuevo sirvo a Dios. Con mi vida espiritual sirvo a Dios. Luego dice, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa eso? Que el pecado, que cuando usted peca no es servirle a Dios, es sembrar para tu carne. Por eso es que cada día debemos esforzarnos para dominar nuestra vida, dominar nuestros malos deseos, y usted va a tener victoria. Usted va a tener victoria, hermanos. Si usted se preocupa por su vida espiritual, usted va a tener victoria. Efesios 2:10 dice esto: porque somos hechura suya, somos imagen de Dios. Él nos lavó, nos limpió con su sangre. Él puso en nosotros ese deseo de hacer su voluntad. Nos dio su Espíritu Santo para poder vencer todo tipo de pecado. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para andar en su santidad, para andar en su amor, para ser pacientes, para dominar nuestros malos deseos, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o sea, en sus caminos, guardando su palabra, viviendo como Dios dice. La pregunta es esta: ¿estamos viviendo alimentando al espíritu o alimentando a nuestra carne? ¿Alimentando a la ley del pecado o a la ley del espíritu? ¿A quién estás alimentando? ¿A quién estás alimentando? Si usted está alimentando a la ley del espíritu, estás congregando, estás orando, estás leyendo la Biblia, y como resultado de esos estás produciendo amor, gozo, paciencia, dominio propio, ya no dejas que el pecado te domine. Qué bendición, estás yendo por un buen camino, siga así. Pero si usted no lo ha hecho, es momento de volverse a Dios. Pongámonos en pie.